Bueno, hola a todos y todas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hemos llegado al final de esta cursada de la materia Territorio y Desarrollo Local. Bueno, queríamos transmitirles algunas cuestiones vinculadas a la revisión que estuvimos haciendo de los trabajos prácticos, así como de las consignas del trabajo final que, bueno, vamos a presentar ahora en estos días. Bueno, por un lado, si bien, como decimos, estamos terminando, a partir de, digamos, de este trayecto hemos realizado tanto, bueno, la revisión de las clases, de la bibliografía, el foro de presentación, los foros de presentación de los casos y el foro de intercambio de los estudios de caso, que bueno, todavía está abierto, hay un grupo que va a estar presentando próximamente y bueno, nos parecía interesante que este foro siga abierto y podamos a partir del mismo, bueno, hacer algunas preguntas a los compañeros, sacarle un poco el jugo a estos casos que hemos estudiado a lo largo de la cursada. Sí, así que bueno, si bien terminamos con la cursada y vamos a estar planteando las consignas del trabajo final, el foro queda abierto, todos los foros que planteamos van a quedar abiertos. Y nos parece interesante, en función de la realización del trabajo final, dejar también abiertos los foros que tenían que ver con cuestiones más conceptuales, con las consignas de reflexión sobre cada una de las unidades que hemos trabajado, para que, bueno, si surgían algunas dudas o algunos comentarios puntuales en función de estar elaborando el trabajo final, los puedan compartir en el foro y vamos a estar nosotros pendientes de eso para poder responder a estas consultas que por ahí surgen en el proceso de elaboración del trabajo final. Así que sepan que esos espacios siguen abiertos para la reflexión colectiva. Así es, esperamos sus dudas, comentarios, etc. Bien. Bueno, y yendo en concreto a los trabajos, a los casos que han presentado, nos gustaría hacer por un lado un repaso de los videos que nos presentaron y que 4 de ellos se convirtieron en insumos para los casos, pero nos gustaría comentar todos. Por un lado tuvimos la presentación del caso de La Huella por parte de Marcelo Cejas. Rosana Bulacio nos compartió el caso de la cooperativa Ronicevi de Tandil, una empresa recuperada que bueno, ella proponía trabajar tal vez en grupo. Adrián Baraybar, que presentó el caso del Proyecto Pibe, un espacio, un emprendimiento que desarrollan jóvenes en la zona de La Plata y los alrededores. Nelly Cardoso, que compartió la experiencia del almacén autogestivo, que bueno, finalmente hubo un grupo que decidió trabajar sobre ese caso. Lo mismo que Juliana Sisti, que también presentó una experiencia de comercialización vinculada a una organización concreta, que bueno, la organización es el colectivo a pie y la experiencia, el caso que trabajaron es el de tienda colectiva, que bueno, también estuvieron trabajando con los compañeros en el trabajo práctico. Marcelo Quiroga, que nos compartió el caso de la Cauqueva, que bueno, también lo van a poder ver en el foro de taller de análisis de los casos. Patricia, que bueno, comentó el caso de Más Cerca es Más Justo en el municipio de Avellaneda, sobre lo cual también tenemos un video que compartimos en el aula. Y finalmente Mariana Cabrera sobre el caso del centro residente de Brea Pozo. Hay un vínculo, una articulación en esto que discutimos, cómo se define el territorio. Bueno, entre Quilmes y Santiago del Estero, ahí esta organización tiene los espacios de intervención. Así que bueno, esos fueron los casos que nos compartieron en el video. Y en concreto ahora nos gustaría referirnos a los trabajos prácticos. Sí, un comentario, Juan, respecto de esto que me parece interesante contarles, que a partir de las distintas ediciones de la materia, así como de otras materias de la carrera, incluso de otras carreras en las que hacemos estudios de caso, estamos también elaborando una base de datos de casos y experiencias del desarrollo local vinculadas a la economía social y solidaria. Esta es una iniciativa que nos parece interesante en términos tanto pedagógicos, de
bueno, revisitar estos casos, poder profundizarlos, hacerle preguntas y también en términos de investigación, ¿no? Decir, bueno, a ver, cuáles son los casos y las experiencias que hoy estamos pudiendo identificar y analizar en nuestro país o incluso en otros países. Así que, de algún modo, cuando esto esté un poquito más avanzado, vamos a hacerles llegar algún link al Observatorio del Sur de la Economía Social de nuestro espacio CREES en la UNCI, para que también tengan acceso. Y bueno, por supuesto, si no se oponen, sus casos de estudios también pueden ser parte de esta base de datos y del observatorio. Para que, bueno, quienes lo quieran consultar, lo van a tener ahí disponible. Bueno, entonces, algunas cuestiones sobre los trabajos prácticos, ¿no? Por un lado, me interesaba como puntualizar esta cuestión del objetivo de la materia vinculado a la escala meso, al análisis de la escala mesoterritorial. Nos sucede en muchos casos que nos cuesta hacer el estudio de casos del territorio, no solo de la organización, ¿no? Es una cuestión con la que venimos siempre trabajando, porque estamos a veces muy centrados en los estudios de casos de experiencias de una organización, y este pasaje de lo micro a lo meso, que implica ya el estudio de determinados entramados actorales, institucionales, socioproductivos, etcétera, bueno, nos cuesta un poco. Entonces, bueno, como reforzar esta cuestión de la importancia de la organización en su contexto y el análisis de la escala meso para pensar los procesos de desarrollo local, regional, e incluso para pensar la sustentabilidad de las organizaciones de la economía social, ya que sin estos entramados actorales institucionales difícilmente, digamos, estas experiencias puedan sostenerse o desarrollarse. En segundo lugar, quería puntualizar también la cuestión del análisis de actores y del sociograma. Bueno, nos parece interesante que también, como les planteamos en el foro, puedan compartirnos cómo les funcionó la herramienta del sociograma. Si les fue útil, si les fue sencillo de utilizar, cómo piensan que podría aplicarse a otras situaciones o casos. Y en este sentido también hacer esta aclaración de que también a veces nos es más sencillo identificar actores que analizar los vínculos y las relaciones entre estos actores. En general, falta un poquito más de avanzar en esta dimensión de lo vincular, de lo relacional, otra vez pensando no en la escala micro, sino en la escala más relacional. Y también en identificar las relaciones no solo de cooperación o positivas o de sinergia, sino también aquellas relaciones que son conflictivas o de oposición. A veces ponen ustedes, bueno, no hay relación con el municipio porque hay un conflicto. Bueno, hay una relación de conflicto u oposición, y esto es muy importante identificarlo porque es el modo en que podemos también generar estrategias para de algún modo contrarrestar o mejorar, digamos, algunos vínculos que son estratégicos para avanzar en algunos proyectos. Después, bueno, también digamos que el estudio y el análisis de los casos con la revisión que estuvimos viendo, digamos que nos permiten reflexionar sobre algunas líneas temáticas que las voy a señalar nada más, pero que me parece importante puntualizarlas, ¿no? Por un lado, esta cuestión de lo local y lo global y las tendencias ya sea de la homogeneización por un lado, pero también de las fronteras y de la diversidad, ¿no? Entonces, la tematización de esta cuestión de cómo lo global se vincula con lo local, y si es verdad que esta globalización de algún modo lleva a una homogeneización de las culturas, de las prácticas, de las ideologías, o no, o lo que sucede es que sí hay una fuerte impronta, digamos, de la época en la que vivimos, marcada por esta globalización, que incide en los territorios, pero donde no necesariamente se da un borramiento de la diversidad de las fronteras, sino a veces por el contrario. Me parece que aquí una pregunta que ayuda es cómo incide la globalización en cada caso particular, y cómo cada caso particular, de acuerdo a su historia, a su cultura, a su identidad, a su perfil económico, etcétera, no desaparece, sino que de algún modo resignifica y se ubica de un modo u otro respecto de este marco, digamos, global en el que estamos viviendo. También en ese sentido pensar la importancia de la multiescalaridad, ¿no? Donde no estamos hablando de dos polos dicotómicos, lo global y lo local, sino todas las instancias intermedias
continentales, nacionales, regionales, provinciales, etcétera, que incide que ustedes en muy buena medida han identificado en los trabajos. Como tercer punto, la cuestión de la escala. Y bueno, aquí en algunos casos hablaban de que el caso estudiado tiene una escala de un territorio local, en otros regional, pero también empezamos a ver cómo cada vez es más frecuente la cuestión de los territorios en red, particularmente cuando hablamos, por ejemplo, de experiencias de comercialización, donde tanto los proveedores como los clientes pueden ser, digamos, descentralizados, que no están ubicados en un área geográfica, sino que están dispersos en distintos puntos. Bueno, fuertemente estamos hablando de la construcción de territorios en red para la economía social y solidaria. Bueno, en este sentido es interesante revisar la conceptualización de López de Sousa. No sé si está como bibliografía específica, lo vamos a poner como complementaria porque es bien interesante para profundizar en estas nuevas concepciones de los territorios en red, dinámicos, etcétera. Bueno, básicamente eso. Y en cuanto a los trabajos concretos, quería puntualizar en el caso de Cauqueva, que creo que lo señalamos ya en el foro, que es bien interesante cómo este caso nos permite mirar la cuestión de los encadenamientos. Los encadenamientos, ellos lo plantean, el grupo lo plantea por el lado de la oferta, los encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante, con la producción de semillas y con el control de calidad. Y también los encadenamientos vinculados a la comercialización, es decir, al consumo. Y en el caso de San Martín, el caso del departamento de San Martín, el centro de residentes de Pereira Pozo en Quilmes, es una experiencia muy concreta, muy puntual, pero me parecía como justamente eso que resultaba interesante, pensar cómo esta experiencia tan puntual y concreta, que implica que un grupo de migrantes del departamento de San Martín en la zona de Quilmes se juntan y se asocian para ver cómo generar redes de solidaridad y de trabajo para el desarrollo de su comunidad de origen, me parecía bien interesante para pensar cómo es que esta es una herramienta posible para múltiples localidades y territorios rurales o no, pero generalmente pequeñas localidades donde los procesos de migración fuertemente han drenado, digamos, la capacidad de dinamismo de esos territorios. Digamos, es algo muy recurrente por la historia de nuestro país, y cómo estas iniciativas desterritorializadas de algún modo, a través del trabajo en red, pueden ser herramientas muy interesantes para dinamizar los territorios locales del interior. Bueno, eso en los casos, en Bien. estos dos casos. Y yo quería hacer también unos breves comentarios sobre el caso de tienda colectiva, que bueno, que nos compartieron Juliana Sisti, Ezequiel Baribar y Mara Daboglio. En concreto, lo interesante ahí es bueno, este planteo que por ahí vos hacías referencia de poder reconocer la escala en la cual está inserta esta experiencia de comercialización de la economía social y solidaria, y por ahí ver que bueno, la escala trasciende lo municipal y por ahí la delimitación más política, y se inscribe más en una cuestión regional, pero también como estrategia para llevar adelante ese proyecto, digamos, de vínculo con otros actores, con diferentes productores y también con consumidores de la economía social y solidaria. Entonces, bueno, ahí la escala regional es reconocida, pero al mismo tiempo se hacen referencia ahí el grupo a entender el territorio no como compartimentos estancos, sino como ver todos estos vínculos entre lo nacional, lo regional y lo local y lo global que se cruzan alrededor de esta experiencia puntual. Y en relación por ahí algo que me pareció interesante, que ellos marcan en función de los contenidos de la materia, es por ahí hacer más pie en el análisis, en la noción que aporta Euclides Manse de redes de colaboración solidaria por, digamos, oposición o tal vez no, para diferenciarlo del concepto de clusters, porque, digamos, en realidad lo que ellos hacen referencia en función del caso es que
es una propuesta que va más allá de lo económico, a pesar de que lo económico está muy fuertemente marcado, y bueno, se diversifican un conjunto de cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con el vínculo solidario que se establece entre quienes forman parte de ese colectivo y de esa experiencia. Y por otro lado, bueno, sabemos que hay un grupo de compañeros que está avanzando en el trabajo en referencia a otra experiencia de comercialización, que es el almacén autogestivo que funciona en la Universidad de Quilmes. Ahí ellos marcan y hacen referencia al conjunto de actores que atraviesan eso, una serie de emprendimientos autogestivos que abastecen al almacén, y también la Universidad de Quilmes como actor territorial en ese sentido, y como un espacio de la universidad pública vinculado a la experiencia. Y me parece como interesante la referencia que hacen los compañeros en función del poder político, de la elección de los satisfactores, de los consumidores, y poder elegir digamos, los productos que consumimos en función de su impacto también social y ambiental, y no solo en un sentido digamos, de rédito puramente económico. Así que bueno, ahí eso por ahí para rescatar de los casos, y de todas formas vamos a estar compartiendo la devolución para cada grupo. Sí, una cosita que se agrega en el caso de los otros dos estudios es también la importancia de la dimensión cultural, ¿no? Como la cuestión tanto en la Quebrada de Humahuaca como en Santiago del Estero, que por un lado son poblaciones muy postergadas en términos de, bueno, en algunos trabajos planteaban que la cuestión de provenir de pueblos originarios de algún modo coincidía con situaciones territoriales periféricas de abandono por parte del Estado, pero a la vez como toda la cuestión de la recuperación de los saberes ancestrales, de la entidad de la cultura, de algún modo empieza a jugar tanto en las iniciativas de desarrollo local como de economía social. Por supuesto, no sin tensiones y siempre con la posibilidad del doble filo, de bueno, cómo esto es puesto, digamos, en un contexto, digamos, sustentable en cuanto a la preservación, ¿no es cierto?, tanto del patrimonio como de la cultura y la identidad, y no de mercantilización o de corrosión de la misma, ¿no? Claro. Bueno, eso en relación a los casos, a lo que brevemente podemos hacer referencia en el video. Y sí, los invitamos entonces a leer los trabajos de los compañeros y a usar los casos también, no solo como caso en sí mismo, sino como posibilidad de pensar cuestiones herramientales y conceptuales a través de estos casos, ¿no? Bien. Y bueno, para digamos, pasar al otro tema que por ahí es importante en este marco de cierre de la materia, vamos a estar planteando las consignas del trabajo final de la materia, que es un trabajo individual de reflexión más conceptual sobre los contenidos, y que planteamos como plazo para la entrega hasta el día 10 de agosto, según lo que 2 meses. Establece, digamos, el reglamento de la especialización. Y ahí lo que les vamos a proponer es, bueno, va a haber 2 consignas diferenciadas, una para quienes han realizado el trabajo práctico grupal y otra para quienes no cumplieron con el trabajo. Y en ese sentido, a quienes realizaron el trabajo les recomendamos, la verdad es una sugerencia que queremos hacer como equipo docente, que si bien se trata de una propuesta de reflexión conceptual y sobre la bibliografía y los contenidos trabajados, nos parece muy interesante que puedan remitir a los casos que estudiaron y que presentaron, que por ahí hagamos esta posibilidad, o esto que planteaba Bárbara, que por ahí vemos que es una falencia en general de los trabajos, de hacer referencia a esta dimensión más mesoterritorial y no enfocarnos tanto en el caso, pero siempre a partir de una experiencia concreta nos parece interesante como propuesta para la reflexión. Y en los casos en que no hicieron el trabajo, de todas formas sí que puedan tomar esa consigna de remitirse a una experiencia concreta que conozcan, que hayamos compartido a lo largo de la cursada,
para responder a las consignas que planteamos en el trabajo. Sí, es decir, que si bien son consignas que apuntan a una síntesis conceptual de algún modo de las ideas centrales propuestas por esta materia y por este equipo docente, bueno, que los casos de estudio y la empiria y la experiencia práctica sirva como elemento de reflexión para enriquecer justamente estas relaciones, estas vinculaciones que les pedimos que realicen como ejercicio final. Bueno, no sé si nos faltó alguna, pero no. Por ahora eso es todo. Desde ya, bueno, esperamos que hayan disfrutado la cursada. Seguimos en contacto para dudas o consultas. Así es. Y por supuesto los comentarios que quieren hacer sobre el trayecto o recorrido, bueno, vamos a tener espacios para que podamos intercambiar al respecto. Y bueno, gracias por las devoluciones, intercambios que podamos hacer. Así es. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.